Buenas tardes desde Sevilla, Salamanca, Oviedo y Madrid. Yo soy Alberto Flores y es un placer hoy estar con vosotros para esta entrevista a Carlos Hernández García, que fue premiado en 2019 como joven investigador en física teórica por los premios de la Sociedad Española de Física en Fundación BBVA. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de seguir también me gustaría presentar a mis compañeros que están aquí hoy con nosotros. Miriam Martínez. Hola, buenas tardes. Y Alejandro Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy motivados con escuchar a Carlos y que nos cuente sobre su carrera de investigador. Sí, yo la verdad que también tengo muchas ganas de hacerle alguna que otra pregunta. Seguro que disfrutamos de lo que nos cuente. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, deseando de hablar con vosotros. Es todo un honor para mí, un orgullo que contactéis conmigo. Yo encantadísimo de compartir con vosotros cualquier inquietud que tengáis y bueno, un poquito de física también. Bueno, lo primero de todo es un orgullo también para nosotros y por eso queremos agradecerte que estés aquí hoy con nosotros. En esta iniciativa que nace desde el grupo de estudiantes es para acercar a los estudiantes de física y un poco también a la sociedad a jóvenes investigadores pioneros, ¿no? De prestigio, como es tu caso hoy. Bueno, muchas gracias por el halago. ¿Cómo te estás adaptando a esta nueva situación de confinamiento? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues un poco como todos, ¿no? Forzado a estar en casa. En mi caso el trabajo, pues no me puedo quejar porque puedo teletrabajar perfectamente. Como sabéis, pues trabajo en teoría. Los teóricos lo tenemos fácil para trabajar, con un ordenador nos basta. Haciendo también lo que podemos con la docencia online. Y bueno, mi único mensaje que más quería decir es que nos mantengamos todos optimistas y positivos a ver si de esta podemos realmente sacar una sociedad más amable, más solidaria los unos con los otros y olvidémonos por momentos de todos estos combates que tenemos entre nosotros para ver si aprendemos de esto un poquito. ¿Nos puedes explicar un poco cómo ha cambiado tu día a día? Bueno, pues la verdad es que a la hora de trabajar no ha cambiado mucho, ¿vale? Porque se ha cambiado obviamente porque yo como trabajo, pues trabajo en la Universidad de Salamanca, doy clase y también tenemos allí nuestro grupo de investigación. Una cosa que hemos perdido un poquito es la interacción, ¿no? Nos encanta interaccionar, la interacción creo que es algo que siempre lo he defendido, el trabajo en grupo es súper necesario, cuanta más interacción haya, comunicación mejor. Pero bueno, hoy en día tenemos distintas herramientas que podemos utilizar para estar en contacto, como estamos estando en contacto, seguimos estando en contacto y poder continuar con el trabajo. Y ya digo, yo me considero un afortunado porque quieras o no, pues puedo seguir trabajando desde casa pues, de manera bastante similar a como lo hago en la facultad. Bueno, háblanos un poco de tu investigación, ¿no? De eso que haces día a día. Bueno, pues nosotros nos dedicamos a hacer investigación teórica de la interacción de pulsos láser breves e intensos con la materia, ¿vale? Y con varios objetivos. Uno de los objetivos que hemos estado trabajando durante los últimos años ha sido en la obtención de pulsos de luz láser muy cortos, muy breves, ¿vale? En el tiempo, y con propiedades así un poco extrañas, exóticas, pero con el objetivo final de que sabemos que estos pulsos nos pueden servir como herramientas para interaccionar con la materia de una manera que hasta ahora nunca habíamos podido hacer, y de esa manera pues poder descubrir o entender procesos y materiales que tienen lugares en escalas de tiempo muy pequeñas y en escalas de espacio también muy pequeñas, ¿vale? Por así haceros una idea, estos son pulsos, generamos pulsos de luz muy cortos, pulsos de attosegundo, y un attosegundo son 10 a la menos 18 segundos, 0,180 es un segundo, ¿vale? Son muy breves, son los más breves que hemos podido obtener hasta hoy en día. Y para que os hagáis una idea en la cabeza de lo breves que son, un attosegundo es a un segundo, lo mismo que un segundo es a la edad del universo. Estamos en esas escalas de tiempo. Y yo cada vez que digo que nosotros somos capaces de generar esos pulsos y de medirlos, me parece realmente fascinante. Es realmente fascinante, ¿no? Entonces nosotros estamos un poco en ese punto de la ingeniería de pulsos láser, de poder construir estos pulsos para luego poderlos aplicar también. Muy interesante.
puedo seguir hablando sobre esto todo lo que queráis, porque la verdad es que es un mundo que me fascina, ¿sabes? No, se nota. Una idea, por ejemplo, dices, bueno, ¿y para qué quieres pulsos tan cortos? ¿No? Es la típica pregunta, el para qué, que estamos muy acostumbrados ya y aburridos de que todo el mundo nos pregunte ¿y para qué, y para qué, y para qué? Bueno, es física fundamental, ¿vale? Estamos hablando de física fundamental. Podemos pensar que estos pulsos de luz nos sirven como cámaras de fotos o como cámaras de vídeo de procesos que ocurren en tiempos muy breves, en escalas de tiempo muy breves en la naturaleza, ¿vale? O sea, por ejemplo, cuando hacemos una foto normal, con una cámara de fotos normal, a alguien que se está moviendo, pues si el obturador no es suficientemente rápido, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la foto va a salir movida. Entonces no somos capaces de hacer la foto, no somos capaces de ver lo que está pasando, ¿no? Pues la idea es similar, ¿no? Si queremos observar procesos en la naturaleza que tienen lugar en escalas de tiempo muy, muy breves, si no tenemos una herramienta que sea capaz de interaccionar con esos procesos en sus escalas de tiempo, no podremos verlo. Entonces, de esta manera estamos creando una herramienta, ¿vale? Estos pulsos ultracortos, que nos permiten interaccionar con esos procesos en esos tiempos. Y de esta manera podemos hacer pequeñas películas, por ejemplo, de cómo se disocia una molécula, cómo cuando excitamos una molécula con un pulso láser, ver cómo se reorganiza la carga electrónica dentro de esa molécula. Estamos hablando de esos tiempos, esas escalas de tiempo. Interesante. Y Carlos, una pregunta. Yo hace un tiempo leí un artículo en el que, mediante un método de formación de imagen, no recuerdo ahora mismo cuál, pero seguramente tendría que ver mucho con tu investigación, ciertos investigadores habrían descubierto que la transición de un electrón de un orbital a otro en realidad no era algo que se produjera instantáneamente y que apareciera en un lugar y se fuera a otro, sino que había una pequeña transición en la que se veía cómo la partícula, de hecho, se movía de uno a otro. ¿Está relacionado con tu campo? Claro, está relacionado porque esos tiempos que se están descubriendo son tiempos de atosegundo, ¿vale? De hecho, es un tema en el que hay mucha controversia, porque hay distintas teorías, distintos experimentos que no dan exactamente con el mismo número, ¿vale? Y sigue siendo un campo muy activo de investigación, precisamente en eso, en ver que hay transiciones, pues que, oye, existe un tiempo durante el cual ocurre esa transición, ¿vale? Y ya te digo, se están estimando tiempos de en torno a 5, 9, 10, 20 atosegundos. De esas escalas de tiempo estamos hablando. Entonces, claro, como tenemos estos pulsos láser en los cuales somos capaces de acceder a esas escalas de tiempo, estamos pudiendo verlo. ¿Cómo funcionan estos experimentos? Típicamente son experimentos en los cuales tú mandas un primer pulso, excitas de alguna manera ese átomo, ¿vale? O molécula, lo que estás hablando, y luego mandas otro segundo pulso para ver qué hace, cómo el átomo afecta a este segundo pulso. Si lo absorbe, si no lo absorbe, etc. Y lo que haces es estos dos pulsos los retrasas en el tiempo. Y vas haciendo imágenes, como fotografías, de qué pasa cuando uno está retrasado con respecto al otro. Viendo la información de lo que obtenemos, por ejemplo, en el espectro absorbido, etcétera, de ese proceso, somos capaces de inferir, pues eso, el tiempo en el cual tuvo lugar esa excitación. Van por ahí los tiros aproximadamente, ¿vale? De una manera así un poco de andar por casa. Pero sí, y eso ya te digo, has dado con un tema además en el que no estamos nosotros directamente involucrados, ¿vale? Nosotros estamos involucrados además en el desarrollo de estos pulsos más que en el estudio de este fenómeno que se denomina transient absorption, ¿vale? Y precisamente es un fenómeno, pues ya te digo, que hay mucha controversia porque todavía no hay una teoría clara sobre esos tiempos, cuáles son los tiempos, entonces es algo vivo, muy vivo y muy interesante, desde luego. O sea que si tú estáis más focalizados en la parte de cómo generar el pulso, tu equipo de trabajo habitual debe ser un equipo, en cierto modo, muy multidisciplinar, ¿no? Porque, claro, necesitáis el feedback también de una parte, a lo mejor, más experimental, una parte más ingenieril. ¿Cómo es esa interacción? Sí, mira, nosotros aquí en Salamanca somos, bueno, el grupo en el que yo estoy dentro del grupo de investigación en aplicaciones del láser y fotónica, tenemos una parte teórica y una parte experimental, ¿vale? Pero digamos que la parte que nos dedicamos a estos pulsos ultracortos, atosegundos, somos eminentemente teóricos, ¿de acuerdo? Los experimentales utilizan más pulsos de femtosegundo, con otras aplicaciones muy chulas también de, por ejemplo, procesado láser, caracterización de pulsos ultracortos, etcétera, ¿vale? Pero en esta parte teórica en la que nosotros nosotros hacemos modelos teóricos para simular los procesos que dan lugar a la generación de estos pulsos atosegundos, ¿vale?
Son procesos en los cuales tenemos láseres intensos interaccionando con átomos, con moléculas, con sólidos, ¿vale? Y tenemos pues que básicamente, así de manera muy burda, pero seguro que muchos lo entenderéis, es resolver la ecuación de Schrödinger, dependiente del tiempo, ¿vale? De cuando un pulso láser llega a cada uno de estos átomos que tenemos ahí, ¿vale? Y ver qué radiación se emite, qué radiación se genera, y de ahí es donde salen estos pulsos de atosegundo. Ahora bien, lo que tenemos en nuestra experiencia también es, interaccionamos mucho con grupos experimentales, ¿vale? Y por ejemplo, yo estuve de postdoc 2 años en Estados Unidos y hay un grupo experimental allí muy bueno que hacen precisamente la generación de estos pulsos de atosegundo, tienen láseres para ello, y sus aplicaciones también están haciendo. Entonces con ellos tenemos una interacción muy estrecha, aparte de otros grupos. Y sí que te voy a contar esto porque realmente me llena mucho de orgullo y satisfacción, porque durante el último año nos ha ocurrido, en los últimos 2 años, ha habido un par de predicciones que hemos hecho nosotros teóricas con nuestras simulaciones, en las que le hemos dicho a este grupo de Colorado, les dijimos, oye, mira, haced este experimento de esta manera porque creemos que va a salir esto y va a tal. Y al mes, 2 meses, pum, llegaron y lo hicieron y lo cuadraron. Y fue brutal. O sea, para un teórico, para alguien que es teórico, es brutal no solo ya entender lo que hacen los experimentales, que es lo que había sido mi carrera hasta ahora. Básicamente, hasta a mí me venía un experimental y me decía, oye, Carlos, mira, has salido aquí unas franjas en el espectro, ¿de dónde crees que vendrán? Y es muy, muy divertido y muy entretenido entenderlo, porque ahí es donde está la física realmente, ser capaces de entenderlo. Pero ya dar el paso más allá y ser capaces de ir a un equipo experimental y decir, oye, mira, si hacéis este experimento de esta manera, podremos generar estos pulsos que hasta ahora nunca se habían generado. Y eso es lo que nos ha pasado últimamente y es fantástico, ¿no? Para nosotros es maravilloso. Qué guay, qué pasada. Sí, ya te digo, para un investigador teórico que se dedica a la teoría es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Ya no solo en ser capaz de entender, sino ya ser capaces de que tus simulaciones predigas algo, propongas un experimento y encima que salga, ¿no? Yo fíjate, cuando hice la tesis, mi tesis la hice en Salamanca, la hice en desarrollo teórico de estos códigos para simular esta interacción de pulsos láser con átomos en un target macroscópico, por así decirlo. Eso es lo que se dedicaba a mi tesis. Tuve la suerte de que en ese momento había experimentos similares que se hacían en Salamanca y pude bajar al laboratorio y verlos y entender de primera mano qué es lo que estaba pasando allí, lo cual fue buenísimo. Porque claro, tú como teórico tú puedes decir, pues oye, voy a cambiar la longitud de onda de este láser, pum, das la tecla y la cambias, pero bajas al laboratorio y eso no es tan sencillo. Y al revés, porque en un laboratorio tú puedes hacer pasar un láser, por ejemplo, por una pequeña apertura y modificar el tamaño de la apertura, y vas a la teoría y eso significa modificar la propagación de Schrödinger para cada uno de los tamaños de la apertura que lleva un montón de tiempo, ¿no? Entonces están las dos facetas. Total, cuando terminé la tesis yo tenía la duda, ¿no? De, oye, ¿qué quiero ser, teórico o experimental? Que es una duda que muchos os preguntaréis, ¿no? Los que queréis dedicar a la física, pues están estas dos facetas, ¿no? La faceta teórica y la experimental. Y tenía mi duda, ¿no? Porque al fin y al cabo dices, bueno, es que en el experimento realmente lo ves y lo produces y lo generas, y está guay también. Pero cuando fui de postdoc a Colorado, la verdad es que allí estuve con este grupo experimental y cada 2 por 3 me venían eso, oye, Carlos, mira, hemos visto estas franjas allí y no sabemos qué significan, hemos visto estos picos y no sabemos qué significan. Y tener yo las herramientas para poder realmente entender la física que estaba pasando debajo de esto, decir, pues mira, es que estáis excitando estos electrones que están yendo para allá y están interaccionando con estos otros y está pasando esta transición, etcétera. Eso es lo que realmente me empezó obviamente a llenar y desde entonces lo tengo muy claro. La verdad es que me encanta hacer teoría, me encanta entender la física debajo, pero por supuesto también, por otro lado, teoría que sea cercana a los experimentos, ¿no? Teoría que tú puedas ver en un experimento, sino pues, dedicarse mucho a la física teórica pura, que está muy lejos de los experimentos, a mí me cuesta más, por lo menos. Wow. Es que es genial porque bueno, preparando esta entrevista, ¿no? Eres el primero, eres el que ha abierto este ciclo de entrevistas, hemos estado preparando un montón de preguntas. Qué honor tengo, entonces. Sí, no, además pensamos, bueno, yo no sé si te acuerdas, pero tú y yo coincidimos en la Junta de Gobierno de la RC y claro, yo me acuerdo, vamos a empezar por Carlos. Y un montón de preguntas que te queríamos hacer, es fantástico porque tú ya las has ido respondiendo, entonces
Mira, Alberto, ¿por dónde queréis seguir? Porque yo ahora mismo estoy súper contento. Bueno, pues yo sí que te quería preguntar, durante tu época de estudiante, ¿tú siempre viste la investigación como un mundo tan fascinante o cuándo empezó esa fascinación? Mm, Te voy a ser sincero, realmente no fue algo que tuviera desde el principio, así, oh, la investigación es lo mío, esto es mi futuro. No iba por ahí. De hecho, yo cuando estudié física, estuve estudiando física e informática a la vez. Había un plan conjunto, de estos que hay ahora también, que entonces era la licenciatura de física y la ingeniería técnica en informática. Porque bueno, me gustaba la informática, ¿no? Y quería estar un poco de manera más aplicada, ¿no? Pero cuando realmente fue en tercero, cuarto de física, cuando me empecé a dar cuenta que lo mío era la óptica. Que la óptica tenía una magia intrínseca que me empezaba a llamar mucho la atención. Y es cuando me empecé a dirigir hacia la óptica. Tuve la suerte de en Salamanca, pues, poder entrar en el grupo de aplicaciones de la serie fotónica, que son realmente un grupo fascinante en esto de los láseres intensos. Y fue a partir de ahí, fue poco a poco, cuando ya fui pues, descubriendo el mundillo de la investigación, empecé a interaccionar con ellos, ver las cosas tan chulas que estaban haciendo, que al principio no me enteraba de mucho, pero luego ya pues te das cuenta pues, que esto es realmente es muy bonito, ¿no? Y ahora mismo también he de decir que hay una época de tu vida cuando eres investigador, sobre todo cuando estás haciendo doctorado, que estás haciendo algo como muy concreto, ¿no? En mi caso era pues este programa, un software, básicamente para resolver la ecuación de Schrödinger en muchos átomos. En vez de uno a la vez, pues en muchos. Hay que hacer aproximaciones, etcétera. Y tú decías, bueno, ¿esto realmente para qué, no? O sea, realmente es investigación en la frontera, tal. Pero luego te das cuenta que sí, que sí. Y aunque sea un granito de arena muy pequeño el que pones, ayuda y sirve. Y yo también tuve la suerte de pues, tener un director de tesis que es maravilloso, Luis Plaja, que el tío es súper entusiasta y eso ayuda muchísimo, ¿no? La motivación, que son las cosas muy necesarias en la investigación. Pero la verdad es que sí, la investigación es súper necesaria. Tristemente lo estamos viendo hoy en día cada vez más lo necesario que es la investigación en todos los ámbitos, en sanitario por supuesto, pero también en la física, desde luego estamos aportando un montón de herramientas para, para muchas áreas, ¿no? Eso es lo bonito de la física, que es súper transversal. Entonces, no sé si con esto he contestado a tu pregunta, Miriam, o he soltado mi rollo así, porque No, sí, no, sí, 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 por pero, supuesto. pero bueno, más o menos esa ha sido más o menos mi introducción a la investigación. Sí. Y bueno, ¿qué recomendarías ahora, ya después de unos cuantos años en el mundo de la investigación, qué recomendarías a los estudiantes? Lo primero es que mantengáis siempre la curiosidad pura y más activamente posible, ¿no? O sea, la curiosidad es lo más, ¿no? El ser un niño, el preguntas el por qué, de todo, de todo, de todo. Yo también me acuerdo que di un cambio en la carrera, ¿no? Cuando empecé, quizá fue en segundo, en tercero, decir, es que no puede pasar nada sin que lo entienda, quiero entenderlo todo, ¿no? ¿Por qué pasa esto y por qué pasa esto otro? Eso es lo realmente intrínseco de una persona que hay que mantenerlo, ¿no? Ese es el espíritu de curiosidad constante, de entusiasmarse con las cosas. Mantener un espíritu crítico también, hay que ser muy crítico, constructivo, por supuesto, pero hay que mantenerse crítico. Y que la investigación es un mundo a veces complicado, ¿no? Porque, y lo sigue siendo para mí, yo siempre digo que vivimos en una montaña rusa. Hay días que las cosas te salen y estás arriba y qué bien, todo bonito, súper guay, o guau, fenomenal todo, pero hay días que las cosas no te salen, estás abajo y estás en la mierda, ¿no? Estás diciendo, es que esto no hay manera de salir de aquí, a dónde Ajá. voy, qué estoy haciendo, pues no, al final el promedio es bueno, yo creo que el promedio es más positivo que negativo, desde luego, y la investigación es muy necesaria hoy en día, y necesitamos gente joven, ya lo digo yo, fíjate que me parezco mayor, gente joven realmente con espíritu y con entusiasmo y con ganas de descubrir cosas y con curiosidad, y cuanta más gente mejor, desde luego. O sea que sí, que no puedo hacer más que recomendarlo, ¿no? Es un mundo complicado económicamente. Es decir, si Ajá. queréis hacer dinero en la vida, pues creo que no es el mundo para hacer dinero, por supuesto.
pero desde luego la calidad de vida, de estar todos los días aprendiendo cosas, de mantener una mente activa, renovándote, aprendiendo cosas constantemente, eso es calidad de vida. O sea, eso, lo siento, pero hay muchos otros trabajos o ámbitos de la vida en los cuales esto no está. Y aquí lo tenemos y es muy valioso, desde luego. Cuando estábamos escribiendo la entrevista, pensamos en esto precisamente, en preguntarte cuáles creías tú que eran los aspectos positivos y qué te motivaba a ti a seguir investigando, pero también nos preguntamos, y relacionado con lo que es pues seguir esta carrera científica, el hecho de que no esté desde nuestra perspectiva lo suficientemente remunerada, y seguramente ya no es que sea nuestra perspectiva, es que es así, es que no está suficientemente remunerada para las cosas que se acaban produciendo y todo lo que se acaba aportando a la sociedad. Si has tenido que hacer sacrificios para tener la carrera científica que tienes ahora, y si has tenido que hacerlos, si hay alguno del que te arrepientes o que no harías ahora, y si hay algún sacrificio que hayas dicho, de este estoy particularmente orgulloso, lo hice bien. Pues estás tocando un poco la fibra ahí, con esa pregunta. Pero desde luego es una pregunta que va perfectamente a lo que es la investigación en este mundo, ¿no? Yo la verdad es que a día de hoy pues sí que he tenido una carrera con distintos sacrificios, ¿no? Yo no me puedo quejar porque me ha ido bien, he tenido mucha suerte, la verdad, es que en las distintas etapas de la investigación todo ha ido saliendo bien, he estado rodeado de gente siempre súper válida, súper amable, y en ese sentido he tenido mucha suerte, pero también es verdad que ha habido épocas en las cuales esto te absorbe, y te absorbe en todos los sentidos, ¿no? Es decir, estás al final 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? El 24/7 este famoso, dedicado a esto. Y eso pues tiene sus contras, obviamente, ¿no? Dejas aspectos de tu vida personal que no cuidas tanto como deberías de cuidar. Y esto al final, pues bueno, te das cuenta cuando al final pasan cosas, ¿no? Y dices, joder, tío, es que macho, no, esto hay que tener cuidado porque la investigación absorbe mucho y en parte también es culpa por el sistema que tenemos, ¿no? Tenemos un sistema en el cual si tú no produces mucho y no estás todo el día al pie del cañón, eso no te asegura que al día de mañana vayas a poder trabajar en esto. Es muy triste, pero es así, en cierta manera, ¿no? Es decir, pues si haces el doctorado, bueno, cuando consigues una beca, hasta que llegas a conseguir una beca de doctorado, pues obviamente tienes que tener buenas notas, ¿no? Pues tienes que estudiar mucho, sí, desde luego. Y haces el doctorado y si quieres luego acceder a un postdoc, pues oye, pues tienes que tener artículos, tienes que publicar. Eso te pone una cierta presión. Y llegas al postdoc y lo mismo, tengo que aprovechar mis estancias de postdoc para poder luego tener una plaza estable, ¿no? Una Ramón y Cajal, que es mi caso, o otras cosas, otros proyectos, etc. Entonces, eso hay una presión que puede ser buena en el sentido de que te obliga a exigirte el máximo y te pone una presión, pues eso, ¿no? Pues con lo mismo, cuando estamos estudiando, muchas veces hasta que no tenemos el examen ahí delante no nos ponemos a tope con ello. Pues esto es un poco parecido. Y eso pues te obliga a hacer ciertos sacrificios. Entonces, bueno, en mi caso sí que, sobre todo durante los últimos años, este último no, porque ya me lo tomo un poquito más relajado, porque digo que no puedo, pero sí que ha habido un par de años pues que te afecta mucho porque estás todo el día con ello. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando hice el postdoc, pues hice Estados Unidos 2 años teniendo familia y relaciones aquí en España. Dices, pues bueno, pues es un sacrificio. Pues al principio lo era, sí, por supuesto, pero luego a la larga te das cuenta de que merecía la pena, ¿no? Porque el irse fuera es algo también que recomiendo mucho a todo el mundo. Mi caso es un poco extraño porque en ciencias es muy normal moverse muchísimo. Yo me he movido, pero quizá no tanto como mucha gente, porque yo soy de Salamanca, estudié física en Salamanca, hice el doctorado en Salamanca y luego ya después me fui de postdoc 2 años a Estados Unidos. Y claro, por ejemplo, este sacrificio desde fuera, que digo es un sacrificio, pero no tiene que verse como sacrificio, fue algo genial, no solo profesionalmente, sino personalmente también te abre la mente muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es una carrera que no os voy a mentir, no os quiero desanimar con ello. Hay sacrificios que hay que ir haciendo poco a poco, pero también
ya te digo, la calidad de vida es muy buena. Es muy buena. Estar ahí, es capaz de interaccionar con gente, es capaz de descubrir cosas nuevas, de aprender cosas nuevas todos los días. No sé, yo no quiero menospreciar otros puestos de trabajo, etcétera, pero en un puesto de trabajo en el que tú estás todo el día aprendiendo cosas, pues oye, eso es realmente muy bonito, lo es. Entonces, en resumen, yo os animaría, desde luego que os animo a que entréis en el mundo de la investigación, porque necesitamos investigadores y también os digo una cosa, las ideas más brillantes suelen venir de las mentes jóvenes. Y eso que parece un tópico y que escuchas así como, esto es gente mayor que se quiere restar importancia. Pues no, pero es verdad, yo lo voy viendo también, lo voy viendo con los estudiantes de doctorado que tenemos en la universidad, también que estoy súper contento con ellos. Tienen ideas que se les ocurren a ellos y es realmente, vamos, hay que aprovecharlo, ¿no? Porque es cuando una mente quizá también está menos perturbada o corrupta por lo que va viendo, que es las etapas más jóvenes, más inocentes, es cuando muchas veces surgen las mejores ideas. Y es así, realmente. Y bueno, tú que has experimentado el desarrollo, ¿no?, de tu investigación en España, ¿qué dificultades has encontrado aquí? ¿Cómo ves la investigación en física aquí en España? Bueno, podría decir lo que decimos siempre, que poco dinero, ¿no? Pues sí, hay poco dinero, eso es verdad. Hay poco dinero en investigación. No sé mucho de números para esto, pero hay un número muy claro. En Europa, cada país en promedio destina el 2% de su Producto Interior Bruto a investigación. En España dedicamos el 1,2%, 1,4%, por ahí estamos. Eso ya dice bastante. Y eso se ve reflejado en que los proyectos de investigación que podemos pedir pues no son los mismos que puede pedir un investigador en tus mismas condiciones, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo que he vivido ahí y lo he vivido, ¿no? También una de las cosas que yo me quejo de España es que, fíjate, esto venía un poco, yo creo, por la crisis del 2008. Ahora veremos a ver qué va a pasar. Pero muchos de los proyectos de investigación que se financiaban tenían que estar dirigidos a algo aplicado y a algo que tuviera que revirtiera en la sociedad de manera casi inmediata. Y la ciencia fundamental y la ciencia básica en la que yo trabajo no va por ahí en absoluto. Entonces, es muy complicado en España convencer a los agentes sociales, a los agentes que nos dan la financiación, de que la ciencia básica es muy necesaria. Y es casi tan necesaria como la ciencia aplicada. No nos va a revertir al día de mañana, ni al día de pasado mañana, pero sí en el futuro, dentro de unos años. Y es que hay que echar un vistazo fuera, ¿no? Es países como Alemania, como Estados Unidos, que invierten un mogollón de dinero en ciencia básica. Desde aquí es muy difícil. Precisamente, y esto viene a colación de, pues, por lo que me decís la entrevista, que es el premio de la RSEF, junto al BBVA, pues en la entrega de premios, un discurso el presidente de la Fundación BBVA, Rafael Pardo, y me sorprendió muy gratamente que un agente social hablase tan bien de la ciencia fundamental, de la ciencia básica. Realmente lo pongo en valor porque es que además, después de que hablé yo, habló él y me dijo, pues Carlos, lo que has dicho tú es que es lo que voy a decir. Y tienes razón. Y me gusta, ¿no? Y pongo en valor que haya gente a esos niveles que sea capaz de apreciar la ciencia básica. Es que la ciencia básica es fundamental. O sea, y la resolución de esa ecuación de Rödinger que tienes en la camiseta, pues gracias a tener esa ecuación de Rödinger hoy tenemos los láseres, por ejemplo. Gracias a eso tenemos la mecánica cuántica que la hizo Einstein en sus días. Y hoy en día Einstein se murió sin ver un láser. Y gracias a los láseres, pues tenemos, pues podéis imaginar la cantidad de aplicaciones ingentes que tenemos gracias a los láseres. Eso es un buen ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimos y la ciencia básica es muy necesaria. Y aquí en España no se valora muy poco. Y luego también, hablando de España, y ya no tanto de los agentes sociales, dices, bueno, ¿y por qué no se financia tanto la ciencia? Pues yo creo que viene también, es una respuesta a que la ciencia no interesa tanto en la sociedad. Quizás ahora, con la situación triste que estamos pasando, pues quizás eso cambie. Ojalá que cambie, ¿no? Y que tristemente tengamos que pasar por esto para que cambie. Pero es verdad. Si tú demandas fútbol, pues se financia el fútbol y la televisión te da fútbol. Si tú demandas ciencia, pues te darán ciencia. Pero si tú no demandas ciencia y no la valoras y
Y si se hacen manifestaciones como, por ejemplo, hace poco en noviembre estuve en Madrid en esta precisamente para reclamar la inversión del 2% del PIB como en el resto de Europa en España. Y es una manifestación en la que ves que, vamos, pues no sé, habría 500 personas a lo mejor. Cuando a cualquier otra mínima cosa hay mucha más gente, pues eso te dice que la sociedad no está interesada en la ciencia. Es decir, tú a una persona hablas de ciencia y sí que importante, que sí, claro, súper necesario, todo, las vacunas, por supuesto, sí, claro que sí. Pero ahora cuando le dices a una persona, bueno, ¿y usted pondría dinero por ciencia? ¿Marcaría la casilla de la ciencia? Ah, amigo, ahí ya la cosa yo creo que cambia, ¿no? Entonces yo creo que el cambio en España tiene que ir, o sea, por supuesto en los políticos, pero antes tiene que ir en la sociedad. Si hay un cambio en la sociedad demandará a nuestros políticos que hagan ese cambio que necesitamos para que la ciencia reciba la financiación que merece en España. Pues justo te iba a preguntar precisamente algo de lo que has hablado, que ahora en los momentos que vivimos se hace muy necesaria la ciencia, ¿no? Ahora, antes nadie hablaba de ella, era todo el mundo la tiene en boca. ¿Tú crees que estamos ante un cambio positivo en este aspecto? ¿Crees que la gente ahora se lo tomará un poco más en serio la ciencia? Ojalá, ¿no? Ojalá. Como te he dicho antes, digo, no lo sé, pues porque no lo podemos adivinar, ¿no? Pero ojalá que esto ayude a remover conciencias y que la gente diga, pues oye, mira, es que si... Y esto es así, si hubiéramos invertido más en ciencia estaríamos mejor, habríamos afrontado esta crisis de una manera mejor, sin duda. Esto creo que no hay vuelta de hoja, ¿no? Eso es así. Entonces, ojalá que esto ocurra. Desde luego la ciencia, estamos ante ahora una crisis sanitaria y la ciencia en sanidad es súper, súper necesaria, pero sin olvidarnos del resto de las ramas que también ayudan, no solo a la sanidad, sino a otras necesidades que tenemos, ¿no? O sea, pero bueno, ojalá que sí, ojalá que eso sea así. Continuando un poco así con los aspectos más sociales, ¿nos puedes comentar un poco tu opinión sobre el papel de la mujer en la ciencia? Bueno, eso es un tema que está muy, muy de actualidad, obviamente, como tiene que serlo, como tenía que haber estado durante mucho tiempo, ¿no? Creo que históricamente es obvio que ha habido una depreciación del papel de la mujer en la ciencia. Creo que no hay debate en ese sentido, para mí es muy obvio. Y por supuesto yo defenderé siempre todo lo que sea dar visibilidad al papel de la mujer en la ciencia es muy necesario. Es muy necesario porque somos iguales ante todo. La ciencia requiere cuanta más gente mejor, desde luego. Es una lástima que en ciertas carreras, como es física, pues la mujer no esté tan representada. Hay que analizar por qué eso pasa, ¿no? Porque la mujer no accede a las carreras de física tanto como accede el hombre. Es un tema que hay que estudiar y hay que tratar de poner solución, sin duda. Pero me parece muy bien muchos de estos movimientos que hay para dar visibilidad al trabajo de la mujer en la ciencia, que las niñas sepan que hay excelentes científicas y que pueden ser excelentes científicas, por supuesto, ¿no? O sea, sin ninguna duda. Entonces, desde ahí siempre voy a apoyar ese tipo de iniciativas, sin ninguna duda. Muy bien. Y bueno, ahora a mí me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? La definitiva. ¿Cuál es la mayor metedura de pata que has tenido en tu carrera profesional? ¿En laboratorio? Aunque bueno, siendo teórico. Metedura de pata. Esto nunca me habían hecho, fíjate esta pregunta, es una buena pregunta. Pero mayor metedura de pata. ¿Pero a qué nivel? ¿A nivel de algún resultado científico? ¿A nivel desde tu inicio desde que estudiaste? ¿En el laboratorio que te haya pasado algo con los aparatos que tenías por allí? ¿O a la hora de entregar un informe hayas tenido que hacer algo? Te cayó un café encima del servidor. O sea, sí recuerdo, por ejemplo, que lo pasé mal porque yo, cuando hice el máster de Física y Tecnología de los Láseres en Salamanca, y mi TFM, entonces, bueno, sí se llamaban TFMs ya, justo estaban empezando, pues era experimental. Era experimental y era en un compresor láser, que básicamente es un dispositivo con 2 redes de difracción en el cual tú mandas un pulso que viene con sus frecuencias muy desordenadas, por así decirlo, entonces viene muy largo, y tú con una red de difracción tú lo que haces es ponerlas todas juntas para que el pulso sea más intenso, ¿vale? Eso es lo que hace un compresor de pulsos láser. Pues tiene unas redes de difracción que son bastante caras y que
hay que manejarlas bien allí y tal. Y yo me acuerdo pues, que una vez se me cayó una y lo pasé mal, ¿no? Porque dije, bueno, hostia, es un dinero, ¿no? Que van aquí enseguida con el logo con cruz. Y saber que no te preocupes, Carlos, estas cosas pasan, etcétera. Entonces, bueno, me acuerdo, eso fue un sentimiento un poco, ¿no? De joder, tío. Luego de ya más adelante, pues tengo la suerte de que no hemos publicado hasta ahora nada que luego hayamos visto que esté mal, y creo que es una suerte porque puede pasar perfectamente. Y lo que hay que hacer, pues una cosa que pienso que puede pasar, lo que hay que hacer es pues, admitirlo y corregirlo y ya está. Muchas veces hay papers con erratas, no con erratas, erratum se llaman, ¿no? Correcciones, que se corrigen y ya está, ¿no? Sí que es verdad que hubo algunas cosas que empezamos a hacer y luego no salieron y le dedicas mucho tiempo y luego no salió nada. Entonces eso sí que, más que metedura de pata, es frustración. Que a mí me ha pasado varias veces, ¿no? De empezar varios proyectos, incluso cuando estás haciendo doctorado, y ver que luego eso no va a ningún sitio. Pues sí, eso pasa, obviamente. Y ahora fíjate, en colación a esto, están empezando a ver revistas científicas que publican resultados negativos. ¿Vale? Y eso, por ejemplo, hay una en óptica, es OSA Continuum, que aceptan la publicación de resultados negativos. Por ejemplo, he intentado hacer esto y no ha salido. O si haces esto, pues esto no sale. O esto no tal. Creo que es algo bueno, ¿no? Porque, joder, ¿por qué todo tiene que ser positivo? O sea, ¿por qué todo lo que intentas, todo va a salir bien? No, ¿no? Hay ideas, propones una idea, la lanzas. Obviamente, cuando lo propones es porque piensas que va a funcionar, pero puede que no funcione. Y si no funciona, pues que se publique, ¿no? Que no ha funcionado, no pasa eso. Pero bueno, creo que no sé si te he defraudado porque no es una metedura de pata así enorme que digas, wow, pues no, es que no me yo, seguro que alguna más ha habido. Y he tratado mi memoria la he tratado de borrar. La he tratado de borrar, ¿no? Sigue siendo interesante de todas formas. Y ya, bueno, después de esta respuesta inesperada, ¿no? Digamos, ya tenemos que concluir aquí. Y primero quería darte muchísimas gracias por todas estas respuestas, ¿no? Por tu punto de vista, por motivarnos de esta forma. Y ha sido un verdadero placer estar aquí contigo y esperemos que todo vaya mejor. Bueno, nada, muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por este tipo de iniciativas. Desde luego que me parecen fenomenales. Cuanto más podamos hacer por acercar la ciencia a la sociedad, desde luego mejor. Así que enhorabuena, ánimo con ello, ánimo con vuestros estudios de física y a ver si dentro de unos años sois vosotros que estáis aquí y nos contáis qué es lo que habéis hecho durante estos años. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Carlos.